Buen día para todos. A mi grupo les corresponde exponer lo que son los alimentos funcionales y productos nutracéuticos. Mi grupo está conformado por Henry Alfonso Blanquicet, Sara Marcela Córdoba España y quien les habla, Katy Estefany Londoño Leito. ¿Qué queremos con esta exposición? Darles a conocer qué son los alimentos funcionales, qué son los productos nutracéuticos, la importancia de ellos en la alimentación de nosotros como seres vivos y cuáles son esas principales diferencias que hay entre alimentos funcionales y productos nutracéuticos. Bueno, como mi compañera le acabo de decir, mi nombre es Henry Guerra y voy a dar una breve introducción a lo que son alimentos. Entonces, ¿qué son los alimentos? Los alimentos son productos ya sean procesados o naturales que nosotros ingerimos en nuestra dieta y que pueden aportar energía necesaria para realizar las reacciones, agua, materiales para la construcción de moléculas en nuestro organismo necesite, de minerales, oligoelementos, vitaminas, para que haya un correcto funcionamiento en nuestro organismo. Pasando y así a qué son los alimentos funcionales. Los alimentos funcionales, pues son alimentos que tienen un efecto fisiológico en nuestro organismo. Entonces, son compuestos naturales con actividad biológica. Estos alimentos pueden convertirse en funcionales si se le añade, se le reduce, se le sustituye, elimina o modifica un componente que haga que ese alimento tenga un efecto positivo y beneficioso a nuestro organismo. Entonces, tenemos los alimentos funcionales naturales. Estos alimentos como el ajo, brócoli, las nueces y los aceites de oliva que no han tenido un cambio físico, químico, microbiológico, pero tienen un efecto funcional al consumirlo en nuestra dieta. También tenemos los alimentos funcionales procesados, como lo son la margarina con fitoesteroles, zumos enriquecidos, yogures probióticos, cereales fortificados, que se le han cambiado sus características físicas, químicas y microbiológicas para que al consumirlo en nuestra dieta tenga un efecto positivo y beneficioso para nuestro organismo. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que un alimento funcional no es un alimento nutracéutico. Los alimentos funcionales no son productos nutracéuticos. Entonces, los alimentos funcionales tienen apariencia de alimentos normales, ya sean procesados o sean naturales, mientras que los alimentos nutracéuticos tienen apariencia de medicamentos. Entonces no hay que confundir que un alimento funcional y un alimento nutracéutico son totalmente diferentes. Entonces, un alimento puede convertirse en funcional por las siguientes vías: eliminación, aumento, añadir un componente, reemplazar un componente, aumentar un componente. Ejemplos. Entonces, un alimento se puede convertir en funcional si se le elimina algún componente, ya sea alérgico o perjudicial, haciendo que ese alimento al consumirlo tenga un efecto positivo y beneficioso para nuestra salud. Al aumentar la concentración de componentes presentes de forma natural en un alimento hasta un nivel que se produzca un efecto deseado, añadiéndole un componente no presente en la mayoría de los alimentos con efectos beneficiosos, como lo son los prebióticos y los probióticos, que lo vemos en lo que son en la industria de los lácteos.
también reemplazándole un componente cuya ingesta es normalmente alta y puede tener un efecto nocivo por otros componentes con efectos beneficiosos para el organismo. Tenemos lo que son las grasas, que son malísimas. Entonces, nosotros para minimizar el porcentaje de grasa en un alimento, podemos reemplazar por alguna margarina con fitoesteroles que son beneficiosas para nuestra salud. Ahí estoy convirtiendo un alimento que no va a tener mucho impacto negativo en mi organismo. También aumentándole la biodisponibilidad o estabilidad de un componente que produzca un efecto beneficioso o que reduzca el riesgo de padecer algunas enfermedades. Entonces tenemos lo que son, por ejemplo, alimentos derivados de lácteos, frutas y verduras y hortalizas, cereales integrales, son alimentos funcionales que podemos ver en el comercio. Entonces, ¿cómo reconocemos los alimentos funcionales en el mercado? Tenemos algunos ejemplos. Los yogures con actividad microbiana, por ejemplo, tenemos lo que son los lactobacillus y los bifidobacterias, que ya tienen un efecto de mejorar las funciones intestinales y estas son probióticos. Los probióticos también lo podemos encontrar en cereales integrales, en frutos y oligosacáridos. Estos tienen un efecto de favorecer el crecimiento de bacterias intestinales beneficiosas. También lo podemos encontrar en los yogures. En los productos de panadería podemos encontrar lo que son la vitamina B6, B12, ácido fólico, vitamina D y vitamina K. Esto está teniendo un efecto que reduce las enfermedades cardiovasculares y osteoporosis. Tenemos lo que son los calcio, magnesios y zinc, derivados de productos lácteos. Estos son minerales con efecto que reducen la osteoporosis, fortalece el sistema inmune. Entonces, así tenemos lo que son los zumos y refrescos enriquecido con vitamina C, vitamina E, carotenos, flavonoides y polifenoles. Estos antioxidantes pues tienen efecto que reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares y el desarrollo de tumores. En los huevos que comúnmente comemos en las casas, pues que son ácidos grasos, o sea, omega 3, estos tienen efecto que reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares y el desarrollo de tumores, reducen los síntomas de la menopausia. ¿Y dónde encontramos que los fitoquímicos? Bueno, los fitoquímicos los encontramos en lo que son en las margarinas, que tienen efecto de reducir los niveles de colesterol y los síntomas de la menopausia. Hola, en este momento vamos a hablar de los tipos de alimentos funcionales. Hay dos tipos principales que son los probióticos y son los prebióticos. Y cuando en algún alimento o en algún producto alimenticio se presentan los dos casos, pues son simbióticos. ¿Qué pasa con los probióticos? Los probióticos son productos alimentarios o alimenticios que contienen microorganismos vivos que mejoran el equilibrio microbiano en el intestino de las personas o animales, dependiendo de quienes los consuman. ¿Qué pasa aquí? Que en nuestro organismo nosotros tenemos más de 100.000 bacterias con aproximadamente 400 tipos de especies diferentes y efectivamente tienen funcionalidades diferentes. Por ejemplo, el Lactobacillus acidophilus y la Bifidobacterium son bacterias que al ingerirse en alimentos, ya sea porque pues en este caso se agreguen al alimento o el alimento los contenga, entonces lo que va a hacer en el organismo que los consume es fortalecer la microbiota, porque principalmente esas especies de bacterias que tenemos en nuestro organismo se encuentran principalmente en el tracto digestivo y pues tienen un impacto en general en el cuerpo, más de lo que se puede creer o se creía anteriormente. Porque en la actualidad ya hay estudios que rectifican que tanto probióticos como prebióticos tienen un efecto variado
y muy beneficioso en el organismo. ¿Qué pasa con los prebióticos? Los prebióticos en este momento los vamos a conceptualizar o vamos a referirnos a ellos como oligosacáridos que fomentan el crecimiento de microorganismos beneficiosos, como por ejemplo algunas variaciones de estos son los fructooligosacáridos o la inulina, que es un compuesto derivado de los oligosacáridos, y lo que va a hacer el prebiótico como tal tiene una función de alimento del probiótico. Entonces es posible que puedas ingerir los dos al tiempo y los dos van a trabajar sinérgicamente en el organismo. Bueno, esta es una forma muy casual de decirlo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Al unirse tanto probióticos como prebióticos, vamos a tener un alimento funcional que va a ser simbiótico y va a tener una actividad dinámica, un efecto dinámico en nuestro tracto digestivo y como tal va a tener también repercusiones en otras partes del cuerpo que los vamos a ver a continuación. Por ejemplo, en esta diapositiva vemos un pequeño y simple diagrama del mecanismo de acción de probióticos y prebióticos o alimentos simbióticos. Entonces, ¿qué pasa? El prebiótico va a estimular el crecimiento del probiótico y el probiótico va, por lo tanto, con esa estimulación va a tener un aumento de la resistencia de colonización y con esto también pues va a tener una modulación de respuesta inmune, porque al fortalecer las actividades metabólicas en el tracto digestivo, entonces va a haber una batalla en el sistema inmunológico, tanto para eliminar o inhibir bacterias patógenas como para fortalecer las buenas que van a ser provechosas para el microorganismo. Entonces, el probiótico también, los estudios dicen que puede tener una disminución de pH en el medio, va a producir sustancias antimicrobianas y también está comprobado que es capaz de producir vitaminas, por ejemplo, como la vitamina K o la vitamina B2. Y al ejercer esa respuesta inmune en el medio, pues va a competir por los nutrientes con bacterias patógenas. Por ejemplo, en esta diapositiva vemos algunos alimentos funcionales naturales y algunos que contienen alimentos funcionales procesados. Por ejemplo, los carotenoides son, pues, a veces podemos escucharlos con mucha facilidad en diferentes vegetales y frutas también. Los carotenoides son pigmentos químicos orgánicos, por decirlo así. Entonces son los que le proveen o le confieren esas características de color a los vegetales y a las frutas, y en este caso en la zanahoria son muy resaltantes. Y tanto como el sulforafano del brócoli reducen el riesgo de cáncer, porque es que estos elementos, como los otros que mencionan, por ejemplo, el licopeno en los tomates, pues ellos tienen propiedades tanto antimicrobianas como anticancerígenas. Entonces, por eso, por ejemplo, el componente del tomate reduce el riesgo de cáncer de próstata e infarto del miocardio. Ya, por ejemplo, en los componentes organosulfurados que se encuentran en el ajo, perdón, y los polifenoles y catequinas que se encuentran en las hojas que se usan para el té de negro, por ejemplo, reducen el riesgo de enfermedades coronarias y también algunos cánceres, porque tienen esas mismas propiedades. Igualmente los ácidos grasos de omega 3 que pues se encuentran en los pescados reducen el riesgo de enfermedades del corazón, porque es diferente a otros tipos de ácidos grasos, por ejemplo. Igual el cuerpo pues los necesita ingerir, entonces por eso podemos encontrarlos como alimentos funcionales de forma natural. Ya, por ejemplo, en los productos lácteos, pues como se refieren a ellos como los que tienen un aporte bajo en grasa y en su mayoría de calcio, son los principales en la dieta
alimenticia por esa razón. Entonces, el calcio, por ejemplo, reduce el riesgo de osteoporosis. Entonces, ahí ya se caracteriza como un alimento funcional procesado. En el vino, por ejemplo, se aconseja tener una cantidad no mayor a 2 vasos al día. Su componente funcional son los flavonoides y estos contribuyen a la salud cardiovascular, por ejemplo, y asimismo el ácido fólico que tienen los cereales. Ayuda a reducir el número de casos de bebés que nacen con espina bífida. ¿Qué pasa, por ejemplo, en muchos de los componentes funcionales de un alimento? Pues que ya se ha comprobado que en tratamientos de niños, por ejemplo, de infantes, lo que hacen es utilizarse para tratar lo que son enfermedades diarreicas generadas principalmente por rotavirus. También en personas adultas de la tercera edad, porque lo que hacen es fortalecer la flora microbiota. En cuanto a la normativa que tenemos en Colombia, no se especifica de pronto plenamente acerca de alimentos funcionales, pero sí regulan algunas propiedades y por supuesto esos van a tener un efecto en la salud, entonces es muy importante. En la normativa, perdón, en cuanto a algunos decretos y resoluciones que encontramos, entonces vamos a ir mostrando los más resaltantes. El decreto 1944 de 1996, por ejemplo, reglamenta la fortificación obligatoria de la harina de trigo, que es pues, es un producto que es muy tradicional y tiene una gran tasa de consumo. La reglamentación habla sobre una fortificación obligatoria con vitamina B1, vitamina B2, niacina, ácido fólico y hierro, los cuales juegan un papel importante en la dieta. La resolución 11.961 de 1989, por ejemplo, regula la leche cultivada con bifidobacterium. La resolución 11.488 de 1984, que también es estipulada por el Ministerio de Salud, es una norma técnica que relaciona alimentos infantiles, alimentos o bebidas que son enriquecidas y pues de uso dietético. Entonces ellos lo que hacen es regular la adición de nutrientes y de compuestos fortificados que se agregan a determinados alimentos. Y finalmente, uno que queremos resaltar mucho es el decreto 3636 de noviembre del 2005, que reglamenta los productos de uso específico. Tanto para exportar como para importar se generan normativas que regulen esas denominaciones, por ejemplo, como suplemento dietario o complemento alimenticio o nutracéutico, perdón. Entonces, ellos con este decreto 3636 regulan esos alimentos que se importan a nuestro país y que tienen esas características, porque tal vez algunos pueden llegar a tener componentes que en nuestro país pues no estén muy permitidos o la dosis esté mayor o menor. Entonces, regulan esa parte también. Ahora bien, hablaremos de lo que son los productos nutracéuticos. Estos productos son compuestos nutracéuticos que hacen referencia a los suplementos dietéticos, pero estos se presentan en una matriz no alimentaria. ¿Qué quiere decir esto? Que físicamente no se observan como un alimento, sino que por el contrario tienen forma de cápsulas, de píldoras, de polvos, pero estos tienen, digamos, sustancias naturales bioactivas concentradas que cuando las ingerimos en dosis superiores a las que se encuentran normalmente en los alimentos, nos favorece pues nuestra salud. Entonces tenemos que estos productos nutracéuticos se diferencian de los medicamentos. ¿Por qué? Porque estos últimos son sintéticos y normalmente pues no tienen un origen biológico natural. Por otra parte, estos productos nutracéuticos nos proporcionan ciertas cosas, entre esas beneficios médicos para nuestra salud, nos ayudan a prevenir y pues también sirven de tratamiento para ciertas patologías.
Un alimento funcional tiene cierto grado de nutracéutico. ¿Por qué? Porque se le atribuyen pues funciones de mantenimiento y potencian la salud. Ya como tal, estos productos nutracéuticos pues nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida, el funcionamiento de nuestro cuerpo, la fisiología también del mismo, enfermedades o la prevención de ellas. También estos productos llegan a, pues, a controlar ciertos síntomas que son a causa de enfermedades crónicas, como la diabetes. También renales, lo que son enfermedades causadas por infecciones. Ya como tal, en esta imagen observamos qué son los alimentos, posterior a ello están los alimentos funcionales, los nutracéuticos y los medicamentos. Los alimentos funcionales, entonces tenemos que conservan una matriz de un alimento, ¿sí? Pero que tienen también un grado de nutracéutico. Ya como tal, nuestro enfoque de los nutracéuticos, estos tienen una acción terapéutica, entonces ya ellos, o sea, con base a ciertas patologías, ciertas enfermedades, entonces se enfocan en esos síntomas que se presentan y pues se llevan, digamos, a dosis superiores esos componentes que me ayudan pues a prevenirla, a controlarla. Ya los medicamentos, como vemos en la parte de abajo, dice química de síntesis. Estos son elaborados ya pues en laboratorios, ya lo que son los entre los nutracéuticos y los alimentos, pues estos normalmente se encuentran en origen natural. Los medicamentos no sucede así. Entonces, pues las personas tienden a confundir los alimentos nutracéuticos con los alimentos funcionales, pero es totalmente diferente porque los funcionales sí tienen su forma física como un alimento y pues los nutracéuticos tienen una apariencia de medicamento, aunque no lo son. También decimos que estos productos nutracéuticos no son alimentos, sino productos de componentes alimenticios funcionales, como lo es el fitosterol, y él pues ayuda en la parte del colesterol en el organismo. Un producto nutracéutico no pretende curar una enfermedad que existe ya en el cuerpo de la persona, sino que ayuda a prevenir esas patologías. Entonces ayuda a que pues los síntomas de esas enfermedades no se desarrollen. Pues algunas referencias que consultamos y muchas gracias por su atención.